El señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo nos va a hablar respecto a los últimos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al blanqueo de capitales. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de nuestro expresidente Luis Madrigal Pereira, así como de nuestra primera vicepresidenta Claudia de Buen, nuestra consejera Mariana Mier y nuestro consejero Eduardo Méndez Vital. Perdón, me falta el otro consejero. Jorge Sepúlveda, consejero electo, ¿no? Como no están aquí, bueno, les agradecemos que nos acompañen, y también quiero agradecer en especial al licenciado, un invitado que tenemos de honor, que es el licenciado Mario Becerra Pocoroba, que además fue quien tuvo la amabilidad de acercarnos para poder lograr la reunión del día de hoy. Pues le agradezco mucho, licenciado Mario. Antes de que comience su disertación el ministro, traté de hacer el resumen del resumen en cuanto al currículum, porque ustedes saben que es inmenso, ¿no? El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo efectuó su licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de 1979 a 1984. Es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con la tesis de grado Propuesta para una real y efectiva garantía del derecho a la defensa. Asimismo tiene diversas publicaciones, un gran número de publicaciones, y tiene ciertas distinciones. Por ejemplo, en octubre del 2012 recibió la medalla Pedro Hernández Silva al Mérito Jurídico, que otorgan los colegios de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito de experiencia profesional dentro del Poder Judicial de la Federación, el ministro Pardo fue actuario judicial, secretario de juzgado, y bueno, si cuento en qué tantos juzgados y en qué tantos tribunales ha fungido, pues sería interminable esta cuestión. Fue secretario de Estudio y Cuenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala, y bueno, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Penal y Civil a partir del 10 de febrero de 2011. Fue presidente de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2012. Sin más preámbulo y por la premura, debido a que el ministro tiene la agenda complicada, pero aún así, con todo y la agenda, con toda esta cuestión de que inclusive hoy sesionó la Corte, ha tenido la amabilidad y ha tenido la deferencia de venir a exponernos un tema que resulta trascendente y creo que muy sustancioso para nosotros. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Quiero, como siempre, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes algunas resoluciones del máximo tribunal. Preguntaba yo hace un momento si ya estaban tan especializadas las comisiones, porque escuchaba que esta es exclusivamente de lavado de dinero, y bueno, pues me parece que es muy positivo que la barra de abogados tenga esa especialización, porque pues el mundo actual tiene esa complejidad y siempre se requiere de personas con una mayor especialización en cada uno de los temas. Agradezco mucho al coordinador de la comisión, gracias a la primera vicepresidenta aquí presente, al expresidente Luis Madrigal, muchas gracias, los señores consejeros y la consejera, muy amables. Y gracias al maestro don Mario Becerra Pocoroba, que fue el conducto, como decía nuestro coordinador, para que este evento pudiera llevarse a cabo. Para mí siempre es un honor y es un gran privilegio estar en Navarra. Para mí también es muy importante tener esta retroalimentación y esta confrontación de opiniones y de ideas, porque finalmente las resoluciones de la Corte, muchas veces se dice que cuando emite una resolución la Corte, ahí se acaba el tema, y muchas veces es exactamente lo contrario. Cuando la Corte se pronuncia es cuando empieza el debate,
es cuando empiezan las observaciones, los comentarios, las críticas, y desde luego nosotros como integrantes de la Corte tenemos que estar muy al pendiente de todas estas observaciones, porque es lo que nos va dando también la posibilidad de ir ajustando o actualizando nuestros criterios. Pues en esta tarde les ofrezco una disculpa de antemano, tengo que salir corriendo, pero desde luego trataremos de dar el espacio suficiente para las preguntas y evasivas, como yo les digo. Quiero platicar con ustedes en relación básicamente de dos resoluciones, y si nos da tiempo analizaría una tercera, relacionadas con el tema de las facultades, en un caso de autoridades administrativas y en otro de autoridades ministeriales para, en un caso sería lo que se llama el congelamiento de cuentas y en otro la solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estos asuntos han dado lugar a gran discusión y desde luego son temas de mucha actualidad y que recurrentemente estamos viendo en los tribunales. Sin mayor preámbulo, quisiera yo decirles que en estos asuntos que quiero comentar con ustedes, el núcleo de los cuestionamientos de tipo constitucional tiene relación con el alcance, sobre todo, de dos normas generales contenidas en la Ley de Instituciones de Crédito. Buen provecho a todos, por favor. Adelante. Decía yo, se ha impugnado la inconstitucionalidad esencialmente de dos normas de la Ley de Instituciones de Crédito. Por un lado, el artículo 115, que desde la reforma del 10 de enero de 2014 permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitir una lista de personas bloqueadas que, buscando prevenir y detectar actos, omisiones o operaciones relacionadas con el lavado de dinero o con el terrorismo, tiene el efecto de obligar a que las instituciones de crédito suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios. En pocas palabras, es el tema del bloqueo de las cuentas bancarias. De conformidad con el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, es precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF, la responsable de integrar dicha lista de personas bloqueadas, lo que opera sin necesidad de intervención del Ministerio Público ni de autoridad judicial alguna, tal como está regulado en la Ley de Instituciones de Crédito. En otro caso, también analizamos un diverso precepto, el 117 de la misma Ley de Instituciones de Crédito, que en su texto, previo a la reforma de 2014, exceptuaba a las instituciones de crédito de la prohibición de dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios de sus clientes a personas ajenas. Esto es, les autorizaba a no respetar el derecho a la privacidad de sus usuarios y clientes, obligándolas a brindar la información que al respecto les fue solicitada por distintas instancias gubernamentales, como aquellas de Procuración de Justicia, pero también por la propia Secretaría de Hacienda y autoridades administrativas. Este precepto fue reformado en 2014 y es coincidente con lo que ahora previene el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece una excepción similar a lo que se conoce como el secreto bancario, es decir, cuando sea una solicitud de una autoridad, no necesariamente ministerial, existe la excepción de que se pueda dar esa información a la autoridad correspondiente. En ese contexto, ahora analizaremos, decía yo, estos tres criterios de la Suprema Corte que han surgido en asuntos relacionados con el combate al lavado de dinero y en donde, más allá de que no puede desconocerse la importancia de la reacción del Estado mexicano ante esta sensible problemática, lo debatible es qué autoridad, cómo, en qué momento
y bajo qué reglas debe actuarse acorde al marco de regularidad constitucional que hoy rige la República para los dos temas, para el congelamiento de cuentas en un caso y para la solicitud de información como excepción al secreto bancario en otro. Los casos desde luego son distintos y eso quiero precisar de antemano. En el primero que les voy a comentar, relacionados con el primer precepto que señalé, el 115, se trata de un bloqueo de cuentas bancarias solicitado por una autoridad administrativa como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, en este caso no hay intervención alguna de autoridad ministerial. Es toda la solicitud y todo el trámite por autoridad administrativa. Les doy algunos antecedentes. Este es un amparo en revisión 1214 de 2016 que conocimos en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue resuelto el 4 de octubre de 2017 y a mí me correspondió la ponencia respectiva. Fue resuelto por mayoría de 4 votos, con un voto en contra. En este asunto, decía yo, la Unidad de Inteligencia Financiera integró una lista de personas bloqueadas que fue comunicada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitándole la suspensión inmediata de la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con las personas que estaban incluidas en esa lista, imposibilitándoles también tanto la apertura de nuevas cuentas como la cancelación de las que tuvieran vigentes. Una persona moral y una persona física afectadas con esta medida promovieron juicio de amparo indirecto, alegando que este oficio que remite la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía varios aspectos. Este oficio se ordenó en él que la respectiva entidad financiera, una vez efectuada la suspensión, lo comunicara por escrito al cliente, es decir, la UIF le solicitaba a la Comisión Nacional Bancaria, uno, que con base en los nombres buscara en todo el sistema bancario en qué instituciones pudieran tener cuentas estas personas. Y una vez localizadas, también le comisionó, por llamarlo de alguna manera, que fuera la propia institución bancaria la que notificara al cliente esta medida, el bloqueo o congelación de sus cuentas, informándole que había sido introducido en esta lista de personas bloqueadas y que podía acudir a la Unidad de Inteligencia Financiera a hacer valer sus derechos dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de esa notificación que le iba a hacer la institución bancaria, que no sé cómo lo iban a computar ni cómo iba a quedar registro de esa circunstancia, pero en ese sentido estaba el oficio. Y como ustedes podrán ver, pues desde luego se trata de una garantía de audiencia ex post, es decir, primero aseguran la cuenta y después de 10 días se tiene la posibilidad de acudir a la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer las aclaraciones correspondientes. Pues bien, en este caso, la Comisión Nacional Bancaria dispersó este oficio, esta solicitud entre todas las instituciones, otorgándoles 3 días para dar respuesta, lo que derivó en que 2 instituciones de crédito procedieran al respectivo bloqueo de las cuentas, como les decía yo, en este caso de una persona moral y de una persona física que eran las quejosas en este asunto. En este tipo de casos, como les decía, las personas afectadas se enteran generalmente del bloqueo cuando ya no pueden tener acceso a sus cuentas. Y como en el caso concreto ocurrió, solo una de las 2 instituciones exhibió copia del escrito por el que comunicó esta medida a su cliente. Pero se trata de un documento que solo tiene el logotipo de la institución bancaria, no presenta nombre ni firma de la persona que lo emite
y además de que no se exhibió el acuse de recibo correspondiente de esta notificación, si le podemos llamar formalmente de esa manera. Desde luego, en la demanda respectiva de amparo, existieron cuestionamientos básicamente, en primer lugar, sobre la competencia de la unidad de inteligencia financiera para poder hacer este tipo o tomar este tipo de medidas o dar este tipo de órdenes a la Comisión Nacional Bancaria. Y otro tema importante en el asunto fue clasificarlo si era un asunto en materia administrativa o un asunto en materia penal. Porque desde luego, como ustedes saben, pues las reglas, sobre todo el caso de suplencia de queja, pues es distinta en una o en otra, y depende qué connotación se le dé. Pues bien, este juicio de amparo fue resuelto y el juez respectivo determinó negar el amparo, sosteniendo que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito era constitucional. Señaló que este artículo no vulneraba la garantía de audiencia, pues la privación que prevé es una medida cautelar que no se rige por el artículo 14 constitucional, y con eso se justificó que no hubiera necesidad de una audiencia previa. Además, que se respetaba el derecho de audiencia, pues con posterioridad a la inclusión en la lista de personas bloqueadas, los contribuyentes podían ser escuchados en su defensa. También en esa sentencia se desestimaron los conceptos de violación relacionados con la garantía de legalidad, al concluirse que el actuar de las autoridades responsables no se encontraba excedido al haber ordenado que la quejosa no pudiera disponer de sus recursos libremente, de los recursos que se encontraban en sus cuentas bancarias, para lo cual, en este caso, la juez consideró que la medida cautelar decretada en contra de la persona moral estaba fundada y motivada y no era excesiva en la medida de que estaba en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia y aclarar su situación financiera para que se levante la restricción reclamada. Estas son las razones que dio, en este caso, el juez para negar el amparo y considerar constitucional el artículo respectivo. Ya en el expediente debemos comentar también que obraban en resguardo documentos relevantes relacionados con el proceso de bloqueo, como la propia resolución de autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que se exponían los datos que hacían suponer irregularidades en los movimientos bancarios y la comisión de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. La juez en su sentencia también estimó infundada la violación al principio de presunción de inocencia, pues consideró que la autoridad administrativa se encontraba facultada constitucionalmente por el artículo 16, párrafos primero y 16, para ejercer facultades de gestión y de comprobación de la obligación de contribuir prevista en el diverso numeral 31, fracción cuarta de la Constitución. Se dijo también en la sentencia que el hecho de que se haya bloqueado las cuentas a la quejosa no implicaba que se le estuviera privando del tratamiento de inocente. Entre otras razones, porque esa medida precautoria no constituía una providencia que supusiera la anticipación del castigo, pues solo existían elementos para dar inicio al procedimiento donde se le otorgaría su garantía de audiencia y donde estaría en posibilidad de desvirtuar los hechos para que, como consecuencia de ello, lograr en su caso que se eliminara su nombre de esta lista de personas bloqueadas. Se precisó también que la restricción inmersa en el acuerdo reclamado funciona como medio de llamada del contribuyente al procedimiento. Es decir, te congelo tu cuenta, te aviso que está congelada y te doy 10 días para que comparezcas ante mí. Entonces se dice que esa es
una especie de emplazamiento al procedimiento que se sigue ante la autoridad administrativa. Ahora bien, en el caso concreto, si bien se negó el amparo por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo 115, sí se concedió el amparo en el caso concreto por cuestiones de mera legalidad, y fue para el efecto de que la unidad de inteligencia financiera tenía que ser la que pusiera en conocimiento de la quejosa su inclusión en la lista de personas bloqueadas, y para que, hecho esto, esta unidad otorgara a la quejosa su garantía de audiencia. Es decir, invalidó la notificación que se ordenaba dar a la institución bancaria o crediticia a la persona afectada, y se dijo que la que tenía que hacer la notificación era la propia unidad de inteligencia financiera. Para ese solo efecto se concedió el amparo. Esta concesión de amparo derivó de que las autoridades administrativas no demostraron que previa notificación hecha a la empresa le habrían otorgado la garantía de audiencia, máxime que la comunicación que emitió una de las instituciones financieras solo se había exhibido en copia simple y, como les mencionaba, no traía ningún nombre o firma autógrafa. Pues bien, contra esta sentencia que negó el amparo por lo que hace a la constitucionalidad del precepto, presentaron revisión tanto las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la empresa quejosa. Claro, las autoridades por el amparo que se concedía, y la quejosa insistiendo en el tema de inconstitucionalidad del precepto. Conoció un tribunal colegiado y confirmó algunos sobreseimientos que se habían decretado en el amparo, pero le dio la razón a la quejosa recurrente en cuanto a que la juez de distrito había omitido analizar dos conceptos de violación concretos respecto del artículo 115. Por un lado, se dijo que el juez no había analizado el 115 desde la perspectiva de que vulneraba el principio de presunción de inocencia, porque sin mediar procedimiento previo se determinaba la procedencia de incluir a determinadas personas en una lista de personas bloqueadas. Esto es, faltó analizar este principio de presunción de inocencia desde la vertiente de regla de tratamiento. Y también se dijo que no se había analizado el argumento de la quejosa en el sentido de que este artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito permite que la autoridad administrativa invada las facultades del Ministerio Público, por lo que se alegaba también que resultaba violatorio del contenido del artículo 21 de la Constitución Federal. Estos dos argumentos, se dijo, el juez no se ocupó de ellos y en consecuencia se remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia para que hiciera el análisis de constitucionalidad desde esta perspectiva que el colegiado señaló. Llegó el asunto a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte en estos casos, como ustedes saben, reasume su competencia originaria y hace el análisis de la constitucionalidad de los preceptos. Y se presentó un proyecto en donde se analizaron tres aspectos fundamentales. Uno, el tema de si la unidad de inteligencia financiera con esta facultad invadía las facultades del Ministerio Público, las atribuciones del Ministerio Público. Se analizó la violación al principio de presunción de inocencia y también el derecho de audiencia previa. Este asunto fue presentado a discusión en la primera sala y en una primera discusión se consideró pertinente quedarnos solo con el argumento de la invasión a la esfera de competencia del Ministerio Público. Esta fue una decisión mayoritaria de la sala. Se dijo, este argumento es el que genera el consenso en cuanto a que resulta fundado y ya no nos metamos en los otros porque ahí había
más diferencia de criterio entre los integrantes de la sala, pero con este que resultara fundado era suficiente para declarar inconstitucional el precepto. Y así fue como se hizo. También se trataba en el proyecto inicial el tema de la necesidad de una autorización judicial previa para poder ejercer esta atribución. Sin embargo, no quedó muy claro si debíamos entrar por esa argumentación. Así es que ya les hablo de lo que fue el engrose de este asunto, porque fueron varias discusiones, hubo varias opiniones. El asunto, les recuerdo, fue aprobado por mayoría de 4 votos, con un voto en contra. Y en el engrose se estableció fundamentalmente el análisis del artículo 21 de la Constitución. Como ustedes saben, este artículo señala la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Se determinó que el mandato del constituyente es expreso en el sentido de que solo el Ministerio Público y las policías que deberán actuar bajo su conducción están facultadas para investigar los delitos, y que por tanto esta función no puede constitucionalmente corresponder a una autoridad diversa. Esta facultad, se dijo, no pugna con la posibilidad de que autoridades distintas al Ministerio Público estén en condición de identificar y separar aquellos datos o documentos que a su juicio resulten pertinentes para proceder penalmente en contra de quienes se piense han cometido algún delito. Sin embargo, tiene que ser a través de la presentación de una denuncia ante la autoridad ministerial que se aporten estos elementos para que sea precisamente el Ministerio Público quien actúe en la investigación de esos hechos. Se dijo que había que tener especial cuidado de que dicho ejercicio de identificación y concentración de posibles evidencias que pueden hacer las autoridades administrativas no se actúe fuera de los límites constitucionales. Pues, por ejemplo, ello ocurriría si una autoridad ajena al Ministerio Público y a las policías que actúan bajo su conducción ordenara el desarrollo de diligencias conducentes para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió. Esto no puede ser parte de esta función de las autoridades administrativas, simplemente de identificar y concentrar posibles evidencias que se deben poner bajo la consideración de un Ministerio Público. Se dijo también que autoridades distintas al Ministerio Público no solo no pueden realizar investigaciones relacionadas con la comisión de un delito, sino que tampoco pueden dictar en la esfera penal medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que en su caso están acotadas al propio Ministerio Público o a los jueces de control en su caso. Aquí conviene atender lo señalado por el artículo 16, se dijo en esta resolución que en el párrafo 14º establece que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieren control judicial. Se dijo que no se desconoce que el propio precepto, en su párrafo 16º, faculta a las autoridades administrativas para desarrollar ciertas acciones, que si bien pueden involucrar determinados procesos afines a un ejercicio de investigación, estos están relacionados con cuestiones propiamente administrativas, entre ellas las fiscales, por lo que dichas actividades no involucran propiamente una investigación de orden criminal y están acotadas a la materia administrativa que corresponde. Recuerden que en el caso concreto, dentro de la motivación que daba la propia UIF, señalaba que había actos tendientes a el lavado de dinero, y esto es investigación de un delito. No era simplemente la investigación de temas fiscales, sino había
un tema evidentemente de orden penal detrás de todo esto. El párrafo 16º al que nos referimos del artículo 16 señala: la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Estimamos que esta facultad no alcanza para justificar lo que establece el artículo 115 al que me he referido. Se dijo, se trata entonces de facultades de comprobación sanitaria, administrativa o fiscal, mas no propiamente de atribuciones de investigación criminal. Lo que no descarta que si durante la realización de la comprobación, ya sea administrativa o fiscal, se toma conocimiento de la comisión de un delito, deba presentarse inmediatamente la denuncia penal respectiva. Así, se dijo, debe quedar claro que el artículo 16 constitucional no autoriza de forma alguna a las autoridades administrativas para investigar la comisión de delitos, y menos aún para adoptar medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación ajenas a sus facultades de comprobación o gestión administrativa. Se dijo que tampoco pasaba desapercibido el que en determinados casos las autoridades que tomen conocimiento de un delito tienen la obligación legal de preservar el lugar de los hechos, como lo establece el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que es muy distinto proteger o resguardar un sitio en el que se cometió un delito, hasta en tanto la policía y el Ministerio Público tome conocimiento. Esto decimos, es muy distinto a girar una determinada orden para asegurar bienes, objetos o materia de un delito posiblemente cometido, como era el caso que nos ocupaba. Porque se dijo, en estos casos existen reglas constitucionales que por la propia integridad del proceso penal no pueden ser transgredidas por una autoridad administrativa. En el asunto se analizaron también otras disposiciones legales, sus alcances y la naturaleza misma de la unidad de inteligencia financiera, para concluir que cuando menos en su actuar relacionado a la investigación formal de delitos que tienen como consecuencia el congelamiento de cuentas, la misma estaba actuando con invasión a las facultades constitucionales que se otorgan al Ministerio Público y que además se metió ahí un elemento de que se requería de control judicial previo. Desde luego la idea no es desconocer que la UIF tiene un rol importante en la recopilación y análisis de información, sino que el tema es que hasta dónde pueden llegar estas actividades que afectan a derechos de las personas de manera importante. Así es que lo que se determinó es que no puede la autoridad, insisto, por sí misma, hacer uso de esta facultad que da el artículo 115, autoridad administrativa distinta del Ministerio. Y es que en esencia, en el caso se tiene a una autoridad formalmente administrativa realizando materialmente actos de naturaleza propiamente penal en investigación de un delito, lo que complica el tratamiento de estos casos. Fue también objeto de discusión en la primera sala que tal elección puede incluso afectar derechos como aquel relativo a las... es que este era el tema de si era materia penal o materia administrativa, porque también de eso dependía la argumentación adecuada. La propuesta que yo presenté iba sobre la base de que era materia penal, de que la investigación era sobre la comisión probable de un delito y que en consecuencia se estaban invadiendo las facultades del Ministerio Público, que es el único que las tiene constitucionalmente para investigar delitos. Pero en el análisis también hubo quienes dijeron, no, esto es materia administrativa, no es materia penal.
Y también se cuestionó que pudiera haber suplencia de la deficiencia de la queja porque se consideraba que si era de materia administrativa habría que apegarse exclusivamente a los agravios que se habían hecho. Pues ese tema, digamos que en el asunto de la primera sala quedó un poquito indefinido de si era materia administrativa o penal, pero si ustedes analizan toda la argumentación y la conclusión, pues parte de la base de que es materia penal. Sin embargo, posteriormente a esta resolución y en el pleno de la Suprema Corte, se presentó una contradicción de tesis en donde el tema era precisamente si en este tipo de casos debía ser materia administrativa o materia penal. Y en el pleno, por mayoría de 7 votos, se determinó que estos tipos de casos debían ser considerados como de materia administrativa. Entonces, esto ya es una reflexión que yo les traigo aquí en corto. Si sostenemos eso, no se puede sostener la argumentación con base en la cual la primera sala declaró inconstitucional este precepto. Porque no podemos introducir el tema de la investigación del delito si la materia del caso es estrictamente administrativa. Pero bueno, eso lo digo yo, porque fui de los de la minoría en el pleno y a lo mejor yo respiro por la herida, como se dice. Y desde luego con todo el respeto a la elección mayoritaria, y es la que impera en este momento, porque además fue contradicción de tesis, así es que es jurisprudencia obligatoria. Bien, pues así quedó este caso. Quiero ponerlo en su contexto. Es autoridad administrativa solicitando bloqueo o congelamiento de cuentas. También yo creo que es importante la intensidad del acto violatorio de derechos, ¿no? Porque más adelante vamos a hablar de otro caso en donde es solicitud de autoridad ministerial respecto de información que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria. Me parece que los temas son, desde mi punto de vista, totalmente distintos. Pero antes de esta otra resolución quisiera hacer una referencia a una determinación, en este caso, de la segunda sala, en el que también tocó el mismo tema que la primera sala, es decir, la constitucionalidad de este artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y digamos el planteamiento de que es inconstitucional porque prevé el bloqueo de cuentas por parte de una autoridad administrativa. Y en la segunda sala, digamos que llegaron a una conclusión similar, pero no idéntica. En la segunda sala se señaló que se consideraba inconstitucional siempre y cuando la solicitud no proviniera de alguna instancia internacional. Porque como ustedes saben, tenemos firmado el GAFI nosotros, y entonces con base en las disposiciones del GAFI se determinó que si era incumplimiento de alguna de las determinaciones de este instrumento internacional, entonces el Estado mexicano había asumido la obligación, si se puede interpretar de esa manera, de actuar en consecuencia. Entonces que en ese caso el aseguramiento de las cuentas sería en incumplimiento a un compromiso de orden internacional. Digamos que esa fue la salvedad que le dio la segunda sala a esta misma problemática. Déjenme ver. Sí, por ejemplo, el amparo en revisión 1150 de 2017 de la segunda sala concedió el amparo bajo la lógica de que el aseguramiento de cuentas no se hizo en cumplimiento a una solicitud internacional. Como que esa es la clave para poder establecer en qué casos esa facultad es inconstitucional y en cuáles no, dependiendo de dónde venga la solicitud.
Y también otro tema interesante, que se acaba de resolver el mes pasado por la segunda sala en una contradicción de tesis y que tiene también vinculación con lo que estamos platicando, es sobre la suspensión provisional en los amparos contra este tipo de medidas. La segunda sala, el 22 de mayo, el mes pasado, no, antepasado, estableció que distinguen que esa suspensión puede condicionarse a que no exista una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional competente, es decir, le metieron la misma variante que su criterio de fondo. Si la solicitud viene de una autoridad internacional, no te puedo conceder la suspensión, pero si viene de una autoridad local, entonces sí se puede suspender ese tipo de medidas. Ya hay una tesis incluso publicada, el rubro se los leo, dice: suspensión provisional, reglas para su otorgamiento cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la parte que interesa solamente leo lo respectivo, dice que en términos generales es posible otorgar la suspensión provisional cuando es en uso de las facultades establecidas en el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, dice la tesis, en su caso, dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, es decir, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta segunda sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Esto no es crítica, pero yo siento que esto está complicado en la práctica, porque el quejoso, como les decía yo, se entera del bloqueo de la cuenta cuando trata de cobrar un cheque o usar su tarjeta y le avisan que su cuenta está bloqueada. Y el quejoso no va a saber si fue por una solicitud de una autoridad internacional o con base en este documento internacional, y entonces va a ir a solicitar el amparo, va a solicitar también su suspensión provisional y pues el juez no va a contar con todos estos elementos para poder establecer si proviene o no, o la fuente de esas solicitudes de orden internacional o no. Entonces va a ser bien complicado poder determinar. Pero en fin, así está esta, que también es jurisprudencia obligatoria porque es en contradicción de tesis de tribunales colegiados emitida por la segunda sala. Se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el 31 de mayo de 2019. Y finalmente, en cuanto a este amparo al que me he estado refiriendo de la primera sala, resta decir que la concesión del amparo tuvo como efectos lo de estimar inconstitucional el artículo 115 de la ley y conceder el amparo a los quejosos para el efecto de que simple y sencillamente no se les aplique esta norma. Entonces quedará insubsistente la solicitud y la orden respectiva de congelamiento o aseguramiento de cuentas. Este es este primer criterio, en donde, como les decía yo, ya casi se me acaba el tiempo, pero quiero hacer referencia también a este otro. Quiero decirles que de este primer criterio, con posterioridad, analizamos otro en la primera sala,
pero insisto, es un tema distinto. Es el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que este artículo 117 establece la facultad de autoridades ministeriales, del Ministerio Público, de solicitar información bancaria para integrar sus investigaciones, sus averiguaciones. El caso a mí me parece totalmente distinto. Sin embargo, en la sala se consideró que era un caso similar al que se había resuelto antes. Y como era de mi ponencia, y yo venía en contra de este nuevo asunto, pues yo tuve que explicar pues, que no estaba yo contradiciéndome, sino que los casos eran total y absolutamente distintos. Al final de cuentas, se votó un día que yo no asistí, así es que pues ya no hubo necesidad de mayor aclaración, pero el asunto se discutió en varias sesiones previas y yo en esas sesiones previas sí manifesté que no estaría de acuerdo con esa propuesta. Pero bueno, les hablo de este otro asunto. Es el amparo directo en revisión 502/2017. Este fue presentado bajo la ponencia de José Ramón Cosío y se vio en la sesión del 22 de noviembre de 2017. Salió por unanimidad de 4 votos, porque había un ausente. Y en este asunto se concluyó que era inconstitucional el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito en su fracción segunda, específicamente referido, y aquí es donde está la diferencia según yo, a la entrega de información de cuentas bancarias y operaciones financieras a procuradores de justicia. Hablaba de autoridades estatales, entonces por eso hablaba de procuradores de justicia, para la comprobación de hechos delictivos y la probable responsabilidad penal de los imputados o inculpados. Esta es, digamos, información que recaba la autoridad ministerial para sostener una acusación específica. En este asunto se dispuso que el secreto bancario es parte del derecho a la vida privada del cliente y por tanto está protegido por el principio de seguridad jurídica. Se explicó que el artículo 117, fracción segunda, en su texto anterior a la reforma de 2014, viola el derecho a la vida privada, toda vez que la permisión que otorga la autoridad ministerial no forma parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 de la Constitución. Yo creo que el Ministerio Público es la única facultad que tiene en este sentido de recabar pruebas e investigar e integrar una carpeta respectiva. Pero bueno, se indicó que tampoco forma parte esta facultad de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada expresamente protegidas por el artículo 16 de la Constitución, para lo cual se expuso que el acceso a dicha información implica que tenga la potencialidad de afectación del derecho a la autodeterminación de la persona, quien como titular de los datos personales es la única legitimada para autorizar su circulación. De ahí que la solicitud de información bancaria realizada por la autoridad ministerial debía estar precedida de autorización judicial. Este fue el criterio que se sostuvo en este caso y se llegó a la conclusión de que, como en el caso concreto no había habido una autorización judicial previa, la solicitud de la información bancaria por parte del Ministerio Público era inconstitucional y que no podía tener valor en los procesos penales. Yo, entre las argumentaciones que hice, les dije, este criterio lo vamos a ver reflejado muy pronto en asuntos que tienen gran impacto en la opinión pública, porque hay muchos en los que personas que están siendo acusadas de, entre otros, lavado de dinero, con este criterio, y como no existía la obligación previa de que tendría que haber autorización judicial para poder obtener esa información, pues toda la información que había en estos casos iba a resultar, o más bien
bien no iba a poder ser tomada en cuenta en los procesos respectivos, como así sucedió en varios casos que fueron de mucho impacto en la opinión pública. Pues esta fue la resolución posterior de la primera sala respecto de autoridades ministeriales de los estados. Y luego llegó otro asunto en donde era una fracción distinta del 117, en donde se hablaba de la autoridad ministerial federal, o sea, la facultad del Ministerio Público Federal para solicitar informes a las instituciones bancarias para integrar sus averiguaciones o sus indagatorias. Y este segundo asunto se presentó, pues obviamente, en el mismo sentido que el previo, que ya había sido fallado, insisto, por unanimidad de 4 votos, pero cuando se presenta este nuevo, pues como que ya había mayor debate, ya había mayor reflexión, y se decidió que el asunto debía ser discutido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no en la primera sala, por la trascendencia que tenía. Insisto, aquí ya eran autoridades federales, no estatales. Y entonces el asunto se llevó al Pleno, y en el Pleno se presentó obviamente en el mismo sentido como se había aprobado el precedente en la primera sala, y en el Pleno resultó que hubo una mayoría en contra de esa propuesta. Creo que fue una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta. Entonces, como ustedes saben, cuando no alcanza una mayoría, el asunto se desecha y se retorna a otro ministro, y este asunto fue retornado, me parece que fue al ministro Medina Mora, y lo tenemos por verse, no me acuerdo si es la semana próxima o en un par de semanas, ya está programado para discutirse el nuevo proyecto en el Pleno de la Suprema Corte. Pero insisto, el que se presentó originalmente, que es igual al que les acabo de relatar, fue desechado por mayoría de 6 votos. Y ese es el estado en el que se encuentra, digamos, actualmente el análisis de estos temas de lavado de dinero en la Corte. Estos son los asuntos que han llegado. Paralelamente, hace ya también algunos meses, o incluso hasta más de un año, analizamos en la Suprema Corte la constitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, y entre otras cuestiones, el tema de las técnicas de investigación, las medidas cautelares y las providencias precautorias. Recuerden ustedes que el Código Nacional trae 2 preceptos, uno donde dice: respecto de estas técnicas de investigación no se requerirá autorización judicial, y luego trae una regla general que dice: todas las que afecten derechos fundamentales requerirán de autorización judicial. Pero pues no está muy claro la división entre unas y otras, así es que desde luego eso tendrá que seguir siendo materia de análisis y debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues yo dejaría hasta aquí mi exposición. La idea era compartir estos últimos precedentes de la Suprema Corte, que seguramente pues ya todos conocían, pero pues darles un poquito más de contexto y de detalles de cómo se fue generando la decisión en estos asuntos. Les agradezco mucho su paciencia y su atención, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.